Gracias, pastor. Dios le bendiga. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a quien vive y reina por siempre? Amén. ¿Cuántos están felices de estar en este lugar? Levante la mano. Muestre su alegría. Muestre su alegría a la persona que tiene a su lado. Amén. Ahí dele un abrazo, un choque, no sé, tóquele con él. Realmente estaba escuchando a los pastores que estaban presentando, a todos los pastores, ¿no? Tanto los pastores Juan y Patricia como también a todos los chicos y el pastor Santiago, todas las actividades que tenemos en la iglesia, y todas esas son para crecer. Si hay algo que tiene la iglesia es que Dios la instituyó, Jesús la instituyó con poder, con autoridad, para realmente alcanzar lo inalcanzable humanamente. Porque el que se hace cargo de todo, y lo digo con todo nombre, ¿no? Es Jesús. Él se hizo cargo de todo tu pecado. Él se hizo cargo de llevar esa cruz tan pesada y sufrirla. Y la verdad que si a alguno le dijera aquí, tenés que morir como lo hizo Jesús, yo no creo que conscientemente tendrías toda la voluntad de hacerlo, porque realmente fue horrible. Y que Dios se haga cargo de todas las cosas, a nosotros nos hace más que vencedores. Amén. Decirle a la persona que está a tu lado, Dios nos ha hecho más que vencedores. Y todas estas actividades como capacitación de destino, como Universidad de la Vida, como cada programa para cada edad, ¿no? Desde adolescente, niños, jóvenes más de 30, y todas las actividades que se tienen en la iglesia realmente nos hace a nosotros alcanzar lo que hoy día tal vez no tienes en cuenta. Y si realmente esta mañana has traído tu imaginación, yo te pido que simplemente cierres tus ojos en este momento y puedas visualizar qué es lo que Dios quiere para tu vida. También que puedas visualizar qué es lo que Dios quiere para nuestra ciudad, para nuestra nación, para cada persona. Y si realmente Dios en esta mañana te trae de parte de Él lo que Él sueña, vos vas a poder ver multitudes de personas, miles y miles. Tal vez tenés referencia a un recital gigante, a un estadio de fútbol lleno, pero yo estoy hablando de que la idea de Dios es miles de miles de miles de miles. Y esos miles de miles están dentro del sueño de Dios, no para que participen solamente de algo, sino para que sean sus hijos y sus hijas amadas. Entonces, hay un sueño de parte de Dios. Le voy a pedir que ahora sí abran sus ojos y puedan entender que el plan que Dios tiene es mucho mayor que el plan que muchas veces no hemos planeado nosotros. Por ello es que hace 2000 años aproximadamente vino Jesús y no murió en vano, sino que murió con un propósito. Y ese propósito también tiene que ver con lo que hablaba el pastor Juan, que Dios nos ha preparado para un propósito. Y hoy día tal vez ese propósito no se ha cumplido porque simplemente necesitamos ser reactivados en su presencia. Amén. Como decía el pastor, esta es una serie de tres clases, ¿sí? Lo que tiene que ver con la disciplina espiritual, y específicamente se habla de la disciplina de la oración. Y si nosotros somos disciplinados en cualquier área la cual vos te comprometas y te dispongas, vas a tener éxito, ¿sí o no? Si uno dice, bueno, voy a dejar este vicio, y te disciplinas para que eso suceda, seguramente lo vas a lograr. El problema, ¿cuál es? La falta de perseverancia, los pensamientos, el falta de entendimiento de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿o no? ¿Sí o no? Si vos te disciplinas en la área que vos quieras, en bajar de peso,
si vos te disciplinás en ver el poder de Dios o en estar en comunión íntima con Dios, eso va a suceder. Entonces, si vemos que esta iglesia o vos como persona individual tienes una relación con Dios, que realmente lo que se disponga, ore y Dios abra los cielos, vos imagínate todo multiplicado. ¿No será que de pronto pueden llegar a venir cerca de 500 personas nuevas? Simplemente porque hay una iglesia que ora, porque Dios abre los cielos, ¿sí o no? Y esto es lo que yo quiero llevar a que vos entiendas, de que la oración es fundamental para alcanzar todos los sueños nuestros y en especialmente lo que Dios tiene. ¿Sí? ¿Sí o no? Vivimos en una sociedad que está realmente alborotada. Vemos lo que sucede en Rosario, vemos lo que sucede en tu barrio, ¿sí? Tal vez no es tanto como Rosario, pero sucede que hay mucha venta de droga, mucho robo, mucha violencia, poca gente quiere buscar de Dios. Y te voy a decir algo, eso es directamente proporcional a la oración de los hijos de Dios. Entonces, si puede cambiar nuestro barrio, puede cambiar nuestro barrio. Puede cambiar tu entorno, tu situación particular, sea económica, emocional o lo que sea, lo puede hacer, sí puede suceder. El problema es, como decía el pastor, estamos tan acostumbrados a pensamientos que nos frenan nuestra fe, que nos frenan de tener intimidad con Dios. ¿Sí o no? Si usted no estuvo en las primeras dos clases, en cierta manera, las primeras dos enseñanzas, le voy a decir que hace 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, el pastor Juan habló de la oración como una intimidad con Dios. ¿Sí o no? Permítame un segundito. Dice que la oración es a Dios. La oración es a Dios. No tiene que ser, dice, linda, tiene que ser sincera, cargada de fe. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que hablaba el pastor Juan el otro día, ¿sí? Permítanme. Dice que no se trataba tanto de hablar, sino de buscar esa común unión con Dios, esa relación que a nosotros nos viene bien. Y sabe que el tener una buena relación con Dios nos trae muchas cosas buenas. Nos trae paz, nos trae seguridad, ¿sí o no? Nos trae crecimiento espiritual, ¿sí o no? Y el pastor había hablado, por ejemplo, de la intimidad que tenía David, ¿sí? El rey David, cómo había iniciado siendo pequeñito, cuidando las ovejas, pero tenía una relación de intimidad con Dios. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Quiere que nosotros podamos estar juntamente con Él todo el tiempo. David tenía, como diría Daniel Retegui, hijo, dice que la clave de la oración, la contraseña es alabanza. Y por medio de la alabanza se entra a la presencia de Dios increíblemente, como lo hacíamos aquí. El pastor Santiago la semana pasada también habló de que él entraba por medio de la alabanza, el cual ayudaba a crear una atmósfera profunda. Y ahí es donde el pastor, discúlpeme, volviendo a la clase número 1, hablaba de los 5 puntos que teníamos que tener en cuenta para poder entrar en esa presencia, en esa intimidad, que era desear a Dios y pagar el precio para buscarlo. O sea, dejar muchas cosas de lado para darle tiempo a Dios. ¿Sí o no? Lo segundo que decía era tener sinceridad. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Usted anota o no? Yo todo esto lo tengo porque anoto. Estoy ahí con el celular o con una... Pero usted aprenda a anotar, porque es importante. Yo gracias a eso tengo la oportunidad de poder resumirle. Lo tercero que hablaba es de ser humildes. Y es algo que hoy día vamos a tener muy en cuenta con lo que hoy día vamos a enseñar. Lo 4 es rendir nuestra voluntad a Dios, rendirla. Y lo 5 que hablaba era practicar, relacionarte con Dios el mayor tiempo posible donde estés, sea en el trabajo, sea en tu hogar, cualquier lugar es importante que vos estés relacionado con Dios. Y lo segundo que habló el pastor Santiago la semana sobre las disciplinas espirituales, y hablaba, uno de los puntos era
la lectura de la palabra de Dios. Cuán importante es que la palabra de Dios esté súper arraigada. Y cuando hablamos de arraigada, es como que la palabra de Dios está llena de semillas. ¿Sí? Podemos decir, o le puedo decir que son más de 10.000 semillas. Y cada una de esas semillas tiene promesas. Y es necesario que se arraigue en tu corazón, porque es como una semilla, ¿no? Que se abre, se muere y crece ahí la raicita y da un árbol, y ese árbol da fruto, y ese fruto es mucho más que una semilla, ¿o no? Da miles de frutos más. Entonces, si vos te afianzás en esa disciplina de leer la palabra, es fundamental. Lo segundo que hablaba era meditar, pensar, estar continuamente estando a la expectativa de lo que Dios quiere hacer. A veces yo tengo planes, me decía el pastor, de que acá a 2 semanas ya entro en una jubilación, ¿sí? No es que soy viejo, ¿sí? Pero sí, algunos me dicen, sino que gracias a Dios he concluido con una tarea en la cual Dios me preparó y por algo, ¿sí? Pero les digo que tengo sueños y esos sueños no me dejan dormir. O sea, sueños despierto. Esos sueños de decir y sobre todo en hacer la voluntad de Dios. Entonces, por ahí me despierto porque tengo que buscar una de mis hijas que sale tarde y me quedo despierto hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Y yo le contaba a mis compañeros, no me puedo dormir porque pienso. Y eso es meditar en algo que uno anhela. Y meditar en la palabra es clave porque te enseña precisamente lo que Dios tiene. Y lo tercero que había dicho, que era la oración, que es esa adoración, declaración de amor y confianza a Dios. Eso había dicho el pastor Santiago en cierta manera. Dice que Dios no hace nada que no sea respuesta a la oración. Eso decía, como decía John Wesley, un gran predicador tremendo de Dios, que hizo un avivamiento en Inglaterra en el siglo XIX, ¿sí? Y la verdad que, queridos hermanos, ¿saben una cosa? Yo creo que Dios quiere hacer con nosotros cosas maravillosas. Yo le voy a poder pedir lo que hoy día vamos a estar viendo, ¿sí? Y que busquen en sus Biblias en Lucas 1:8, ¿sí? Lucas 1, versículo 8. Si me ayudan antes, fíjense lo que vamos a ver hoy día. La oración perseverante, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? Es una de las claves. Ahí lo vamos a leer, ahí nomás. Dice Lucas 1:8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿de qué? ¿Hay necesidad? ¿Tendrás necesidad de orar siempre? Y fíjense que esto es algo particular, Vos dirás, bueno, tendrá la necesidad de orar siempre el pastor y la pastora Patricia, el pastor Juan y la pastora. Ellos sí, ellos tienen que estar orando todo el tiempo. O mi líder tiene que orar. Pero yo no es tan necesario. Sin embargo, Dios sabe que nosotros tenemos esa necesidad ¿de qué? De orar siempre. Y dice, y no, ¿qué más? Desmayar. Por algo habrá dicho Jesús de que es necesario orar, pero conjuntamente con ello no desmayar. ¿Qué cosas nos hacen desmayar? Los problemas. Yo creo que muchos son los pensamientos también, porque no tenemos una mente renovada, ¿sí o no? Y dice así, diciendo, había en la ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Mi pregunta es, ¿se tardará en responder Dios lo que vos le pidas a Él? ¿Sí o no?
Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Saben que cuando leí este último parte, donde dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando de él, su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? Me puso la piel de gallina. Mira que a mí me cuesta, pero de pronto dije, wow, eso desafiante es para mí. No tan solo tengo que ser un hombre de oración, un hombre que sepa tener intimidad con Dios, sino que también mi oración tiene que abrir los cielos para que otros entren en fe. Yo conocí a Cristo gracias a que una valiente o dos valientes oraron por mí. Gracias a eso. Ahora, si tu oración perseverante empieza a orar por un amigo, por un vecino, por un familiar, ¿sabes qué va a suceder? No desmayando, ¿no? Va a suceder que esa persona va a conocer a Cristo, porque el que se encarga de todo es Dios. El Espíritu Santo lo toca, la toca. El problema es que nosotros no entendemos por qué no sucede que muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas. Pareciera que oro y Dios no me escucha. Tal vez será porque algo sucede o a Dios no le interesa, pero no es eso, ¿sí o no? ¿Me lo pueden pasar la placa, por favor? Dice que orar se traduce en el griego proseuchomai, así es, proseuchomai, que significa orar, rogar, suplicar, hacer oración y pedir. Toda esa palabra, y recuerdo que lo busqué en griego porque era una de las lenguas que se usaba mucho en el momento cuando Jesús habló eso. El Nuevo Testamento, gran parte está hecho en griego, y la palabra exacta cuando dijo la necesidad de proseuchomai, eso significa que va mucho más allá de lo que usted piensa que es oración. Es rendirte delante de Dios, suplicar, clamar, adorar, rendirte delante de Dios. Eso es, no nos dijo tan solo hay una necesidad de orar, nos dijo hay una necesidad de que entres en súplica. Hay una necesidad de que vos le busques a Dios con todo tu corazón, rindiéndote, adorándole, clamando. Y ahí tenemos un ejemplo, una viuda que ya vamos a ver más adelante lo importante de por qué fue una viuda y no fue otra persona. Dice que la oración es la comunicación que tenemos en súplica, en agradecimiento, en adoración hacia Dios. Es la manera que nosotros podemos hablar con Dios Padre. No cualquiera, hermano y hermana, tiene esa posibilidad de estar directamente en la presencia de Dios. Miren lo que Jesús hizo. Él murió en la cruz, pero con esa acción tan tremenda, dice que abrió el velo del templo en dos. Un lugar que solamente podía entrar una persona una vez al año a la presencia de Dios. Y lo dice más adelante en el Nuevo Testamento, de que Él lo abrió en dos para que todos nosotros podamos entrar en ese lugar santísimo, que todos nosotros podamos entrar delante de la presencia de Dios. Yo no sé si usted ha entendido, pero no todos sus amigos, todos sus vecinos, todos sus compañeros pueden entrar a la presencia de Dios como usted lo puede hacer. El problema es que muchas veces nuestros pensamientos nos inhiben o bajan esa valoración de lo que es la oración. Meterte inmediatamente en ningún lugar del mundo hay algo que inmediatamente cuando vos decidís entrar en la presencia de Dios, lo podés hacer arriba del colectivo, te digo, más allá. Y vos decís, pero ¿se puede? Mira, si vos buscas a Dios en cualquier lugar, Dios viene. Por supuesto, está bueno cerrar la puerta, preparar el lugar y adorar a Dios rendido, humillado. ¿Me va entendiendo que tiene que cambiar el concepto de oración de lo que era? La oración es
rendirte, humillarte, suplicar, adorar, agradecer. Todo eso es la oración. ¿Ok? Dice que la oración es el canal de comunicación que Dios nos ha dejado para que estemos con Él todo el tiempo. Un canal de comunicación. Él nos dijo, bueno, vos ahora sos mi hijo, vos ahora sos mi hija. Este es el canal. Vos con esto entras en cualquier momento con mi presencia y yo en tu vida traigo libertad, bendición, paz, todo inmediatamente. El problema es que muchas veces tenemos ese acceso y no lo usamos. ¿Me va entendiendo? ¿Se fue? ¿A dónde está? ¿Se terminó? Ok. Dice que Dios quiere escucharnos a cada uno, pasar tiempo con vos. Él dice, yo quiero pasar tiempo con mis hijos. Así como uno necesita pasar tiempo con sus hijos, Dios también desea ese tiempo. Ese es el tema, que también puedas entender que Él anhela con todo su corazón que nosotros podamos vivir en su presencia. Es increíble cómo empieza a cambiar todas las cosas a medida que vos vas entrando paulatinamente a la presencia de Dios. Yo admiro mucho lo de la pastora Patricia, porque ella entra en la presencia de Dios y no sé, entra como que entra en el paraíso y ve la gloria de Dios y ve lo que Dios quiere. ¿Sí o no? Yo eso reconozco, porque yo me imagino que a esta iglesia, porque yo estaba presente, vi como ella le mostró qué grande, hacia dónde iba a ser, cómo iba a ser, metros allá. Estábamos haciendo la quinta y se estaba haciendo hasta este límite. Y ella dijo, no, acá no, vamos más allá, hagámoslo más grande. Hoy día la quinta, donde están los salones, está más grande, simplemente porque uno tiene que saber todos los diseños que Dios quiere para tu vida y para una sociedad totalmente transformada. Y eso solamente se puede lograr a medida que vos vas entrando a la presencia de Dios en comunión y en intimidad todos los días. ¿Se va a poder llegar a un nivel donde Dios te hable todo? Por supuesto. Solamente nosotros tenemos que adaptar nuestra vida, como decía el pastor, a una disciplina espiritual que es la oración. Y si vos la adaptás, querido hermano, vas a ver toda la gloria de Dios moverse todo el tiempo. Entonces, hay un problema de parte de Dios que no resuelve o no nos contesta o no nos da lo que le pedimos. Porque ahí lo dijo claro. ¿Acaso Dios, si este hombre, siendo injusto, le resolvió el problema a esta mujer viuda, cuánto más Dios? Dice, lo hará pronto. O sea que increíble, hermanos. Tenemos que vivir en ese nivel de fe. Pero ese nivel de fe se desarrolla día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Se puede vencer todos los obstáculos? Seguro, seguro. El tema es que vos muchas veces no lo lograste entender y por ende estás agobiado por un montón de situaciones que te rodean en la vida. Dice, fíjense la última parte, dice, la oración es un deber. ¿Cómo que la oración es un deber? Sí, es algo que debemos hacer, porque si no lo hacemos, no tan solo nosotros perdemos ese ingreso, porque lo tenemos, pero sino también muchos otros. Si las personas que me ganaron no hubiesen orado, yo capaz que no conozco a Cristo, capaz que todavía está. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuán importante es orar? Dice, es algo que cada cristiano tiene que hacer de la misma manera que uno respira, que uno come. Vos lo haces, ¿no? ¿Qué pasa cuando no respirás? ¿Ah? ¿Alguna vez se quedó sin, no puedo respirar, no puedo respirar? No, es algo que haces continuamente. ¿Sí o no? ¿Es así? ¿Lo necesitas? ¿Necesitan comer? ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando no comes por unas horas o un día? Empezás Y a su vez, cuán importante es la alimentación, ¿no? Porque si una persona no se alimenta, produce efectos en su cuerpo, aún en sus neuronas. Y está comprobado, queridos hermanos. Entonces, si la alimentación es importante, así debe ser la oración. ¿Por qué? Porque
nosotros lo necesitamos. ¿Ok? ¿Estamos? La otra placa, si me ayudan, la siguiente, la próxima, la que viene, la tercera, la cuarta. Bueno, se ve que ahí quedó. No importa, lo tengo aquí. Ya la tenía todo preparado. Por las dudas pasaba esto. Ahí está. Bien. Dice, ¿alguna vez usted oró y no recibió respuesta? Dígame, ¿pasó? Ah, sí. ¿Qué parece? ¿Qué pasa? Pero hace rato que estoy pidiendo y no pasa nada. Lo segundo, a veces tenés la sensación de que tu oración no es escuchada por Dios. Sinceramente, yo muchas veces sentí como que no era escuchada por Dios. Por supuesto, ¿de quién era el problema? Porque Dios está dispuesto, Dios está a punto. Incluso te cuesta entrar a tener intimidad con el Padre Celestial. Es muy importante entender que somos ciudadanos del reino, hijos, que debemos despojarnos de todo deseo carnal. Y para esto, ahí vamos a aprender lo que sucedió con la viuda. Y usted me dirá, ¿cómo es esto? ¿Qué relación tiene de que yo no escuche la voz de Dios, que yo no reciba respuesta de Dios, que yo no sienta que Dios me está escuchando, que me duermo cuando estoy orando, cuando busco la presencia de Dios? Y ahí fíjense que dice, Jesús nos enseña la necesidad de orar y toma como ejemplo a una viuda. ¿Y cómo es eso? Podría haber tomado como ejemplo a un comerciante, ¿sí o no? En donde un comerciante le iba a reclamar por algo que le sucedía, algo justo. No toma un ejemplo de un comerciante. Podría haber tomado el ejemplo de un rey, de un gobernante. O podría haber tomado el ejemplo de un sacerdote o un levita. Típicas personas que oran delante de Dios para poder enseñarnos más profundamente. Podemos ser como ellos. Sin embargo, fíjense que Jesús, en cuanto a la oración, da un ejemplo extraordinario. Y es con una viuda. ¿Quién eran o qué eran las viudas? En este tiempo, por supuesto, sabemos, pero también cómo era en el tiempo de Jesús cuando Jesús lo dijo. Dice que una viuda representaba la clase social más baja de la mujer en ese tiempo. Es lo más bajo de la clase social de todas las mujeres. ¿Por qué? Dice, nadie la valoraba. Muchas eran mayores, no trabajaban, nadie les daba trabajo. ¿Sí o no? Dice, no tenían quien la protegiera o sustentara porque su esposo había muerto. Ellas podían tener hijos o no, pero la situación no cambiaba. Recuerda la mujer, la viuda que se acercó a las ofrendas y da tan solo 2 moneditas, que son el valor más pequeño que había, unas moneditas. Era todo el sustento que tenía, porque eso es lo que vivía una viuda en ese entonces. Dice, se sentían excluidas. Eran una clase muy pobre, muy humillada. Eso eran las viudas. Dice, había una ley para ellas y los leprosos. Tal era así, porque así no tenían ni siquiera para comer. Que cada persona que sembraba tenía la obligación de dejar las orillas, ¿sí?, para que las viudas y los leprosos pudieran recoger y de ahí comer de los granos esos. Esa ley estaban ahí para que justamente poder sustentar en ese entonces a este tipo de personas. O sea, ¿se están imaginando lo que era una viuda? ¿Sí o no? ¿Y están pensando en el versículo que leímos al comienzo? ¿Sí? En donde la viuda fue a reclamar. ¿Estamos hasta ahí? Dice que representaban aquel estatus es nivel, para que usted tenga, de humillación. Aquel estado de persona humillada que necesita justicia y que tiene un adversario. Muchas veces nosotros tenemos que entender que así como Jesús toma como ejemplo esta viuda, ese estatus, ese estado de humillación tiene que estar en nuestras oraciones.
Porque esa es una mujer que sentía que todo lo había abandonado, que todos hasta lo despreciaban tal vez. Un tipo de mujer que necesitaba justicia mínimo todos los días. Sufría por cada cosa que sucedía. Sin embargo, ahí nos está mostrando Dios de que nosotros tenemos que tener la actitud de decir, no somos viudos acá, pero tener esa humillación. Fíjense que puse ahí, ¿estamos nosotros pidiendo justicia desde la posición de viuda? ¿Y eso qué significa? Que nosotros nos tenemos que humillar delante de Dios. Muchas veces estamos delante de Dios y oramos con una mente no transformada, llena de pensamientos propios, personales, y no recibimos respuesta. Decía el pastor Santiago la semana pasada, como dice en Santiago, en el versículo de Santiago, que nosotros oramos y oramos mal, por eso no recibimos respuesta. No es porque Dios no quiera respondernos, sino porque no vamos con esta contraseña de ingreso a la presencia de Dios. Dios, ¿qué es lo que quiere con nosotros? Quiere que nosotros vayamos en humildad delante de Él, rendidos completamente delante de la presencia de Dios. ¿Estamos siendo nosotros humillados verdaderamente delante de Dios o estamos pidiendo justicia desde el punto de vista errado en nuestra mente? Sí, Señor, yo me humillo, mira lo que me está pasando, y tal vez estás pidiendo erradamente. Dios quiere que te rindas delante de Dios y que tengas esa actitud de humillación delante de Él, como sabiendo que la única salida para su vida es Él, y es real. La única salida que vos tenés para que tu vida sea transformada, bendecida y cambien las circunstancias a tu alrededor, es que la mano de Dios se manifieste. Y para que eso suceda, le tenés que rendir toda tu vida a Él. Toda. Los pensamientos, todos. No podés dejar que el enemigo, muchas veces, muchos de nosotros no lo recibimos porque nuestros pensamientos van de acá para allá. Pensamos en cosas. Fíjense lo que pensamos, por favor, la próxima placa. ¿Sí? Fíjense lo que pensamos nosotros. Un segundo. Se me va por ahí el chico. Okay. ¿Está o no? Usted díganme, ¿sí? Si no, yo lo leo de acá. Ok. Dice, a veces pedimos justicia en base a nuestros pensamientos carnales, sentimientos heridos. Y nosotros, oh Señor, pero mira lo que me ha pasado. Y todo en base a una herida en el corazón. O justamente, dice, manipulados por las tinieblas a veces. ¿Sí o no? Ahí está. Y ahí no es lo correcto. Lo correcto es que vos tenés que saber qué es lo que Dios está necesitando que vos ores. Porque Dios manifiesta su poder por medio de la oración de sus hijos. Es una ley espiritual. Dios desea que vos madures en cuanto a la oración. Y el de madurar no es que tenés que pasar mucho, sino que simplemente tenés que tener ese corazón de viuda. Decir, Señor, reconozco que no, tal vez me están pasando muchas cosas, pero yo sé que tú puedes hacer algo. Tal vez sentirse eso. Algunos pensamos que, bueno, Señor, vos viste que yo ya soy líder y tengo esto y tengo lo otro. Gloria a Dios por todo lo que vos haces. Y hacemos una palabrería. Y como dice la palabra, tenemos en cierta manera una respuesta, pero no es la que Dios desea. ¿En base a qué nosotros vamos a la presencia de Dios o le pedimos? En base a nuestras pasiones humanas, que no te digo que son malas, pero muchas de ellas tienen raíz en las tinieblas para desestabilizar tu vida o tus pensamientos, desequilibrarlos o dejar de sacar esa alineación que tenemos que tener con Dios. ¿Me entienden? ¿En base a qué? A deseos carnales.
Porque esto y porque lo otro, yo quiero. Y querido hermano, Dios conoce tus necesidades y Dios la va a suplir a cada una de ellas. Pero no bases tu oración en cosas que justamente son deseos propios, o deseos porque el otro tiene, o porque tenés celos y ora porque el otro logró. Señor, ahora como le diste el otro, dame a mí también. No sé si usted me va entendiendo. Dice, en base a nuestras ambiciones. Hay ambiciones que tenemos personalmente, ¿sí o no? Y no es que esté mal, vuelvo a repetir, pero todo tiene que estar orientado a que la voluntad de Dios se cumpla. Esa es la clave para que los cielos se abran. A nuestros planes del mundo o a querer tener dependencia de algo que no proviene de Dios. Muchos de nosotros hacemos esos tipos de oraciones basados erradamente. ¿Sí? Dice, estamos pidiendo justicia en base a verdadera justicia o en base a propios caprichos. ¿A qué le estamos pidiendo a Dios? Recuerden, teniendo el ejemplo de la viuda que estaba pidiéndole a ese juez injusto, Dios quiere que nosotros le pidamos a Él para que Él pueda glorificarse. ¿Sí o no? La próxima placa, por favor. Y nos habla de que en primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y acá nos habla de orar en todo tiempo, no parar de orar. Hermanos, yo aprendí a que estoy caminando en la calle y estoy orando. Estoy manejando, si bien soy atento en muchas cosas, incluso manejando, y estoy orando, siempre teniendo en cuenta todas las cosas. Estoy en donde sea, no hay mejor lugar propicio para orar. En todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Muchas veces me ha levantado Dios a las 2, 3 o 4 de la mañana y me ha pedido que ore y me he puesto a orar. ¿Me va entendiendo? Ahora, dice, tenemos que orar, no tenemos opción. Es una bendición el orar. Es un gozo. Eso tiene que ser en cada uno de nosotros. Decir, wow, tengo la posibilidad de hacer esto que es poderoso. Es algo que tenemos que gozar, buscar de Él, decirle gracias porque puedo hablar con Él. Nada más y nada menos. ¿Cuánto le gustaría charlar un ratito así con Messi? Así? Que venga acá al estadio, que empiece a jugar. Diga, sí, mira, te voy a dar mi camiseta. Y hablar. ¿Y cómo es tu nombre? No sé, Genaro. Sí, ahí lo veo, Genaro. Bueno, Genaro, qué bueno. ¿Tenés tu número? Me gustaría charlar con vos. Bueno, pero después Genaro empieza a hablar. Todos no saben quién me habla. Messi. ¿Sí o no? ¿Te cree? Ahora, por unos segundos que hablaste con Messi, pero vos tenés la posibilidad de hablar todo el día, todo el tiempo del mundo con el Dios. Nadie más grande que Él, ni nadie más poderoso, porque ni aún Bin Laden o cualquier otro líder que vos conozcas, ¿sí? Cualquier líder, ¿sí? El presidente de Estados Unidos, el presidente de Argentina, nadie puede suplir la necesidad como lo puede hacer Dios en un segundo. ¿Me entiende? Entonces ahí tenés esa oportunidad. Dice que orar es divino. ¿Cómo es que podemos orar y Dios escucha nuestra oración y la responde? Fíjense si no es más divino que eso, más grandioso, donde Dios te escucha. Hay mucha gente que no ora o que nunca ha hecho una oración. Hay mucha gente y están limitados. Yo estaba limitado, pero las cosas están porque Dios tiene un plan. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer por eso? ¿Podemos orar para que la gente también conozca a Cristo? Por supuesto. La última dice, hay que tomarse una determinación de orar siempre. Fíjense que esto tiene que ver con la viuda. Determinar es decir algo, dejar la incertidumbre sobre ello. Despejar la incertidumbre. Cuando uno se determina, ¿saben qué, queridos hermanos? Usted y yo tenemos que ser determinados en la oración. Tenemos un problema, ¿cuál es la solución? Porque ahí es donde viene, pero ese está determinado. Decir, yo hago esto y no hay nada que me lo impida. Yo vengo el domingo a la iglesia y no hay nada que me lo impida.
Si me viene un familiar, le digo, ¿me querés acompañar a la iglesia? Justo, tal vez Dios te lo mandó, pero tenés que ser una persona de oración. Esa es la clave de todo. ¿Y la viuda era una mujer determinada, sí o no? Muchas otras viudas tal vez hubiesen dicho, bueno, no, estoy mal, ¿qué le voy a hacer? No voy a lograr. Ya le fui y le dije, y este juez, ¿sabe cómo me dijo? Me dijo, vieja, y que me vaya. Tal vez muchas de las viudas podrían haber dicho eso. Porque este hombre que no tenía ningún tipo de, digamos, no respetaba ni a Dios ni a hombre, ¿cómo debe haber tratado? Como muchos hoy día que no respetan. Y nosotros tenemos ese valor de respetar a las personas, ¿o no? Pero fíjense que esta mujer, si bien era viuda, ella dispuso su corazón, se determinó y perseveró. Esa es la característica de un cristiano, hermano, que persevera hasta el fin, ¿o no? Dice que sacar todo despejar toda incertidumbre sobre tu determinación. Vos tenés que ser una persona determinada. ¿Querés tener éxito en Cristo y en todo lo que te propongas? Por supuesto, con una persona de oración, sé una persona determinada. Que nada te frene de lo que Dios quiere hacer. Ser persistente. Y también tener que tener una oración desafiante. ¿Cómo es eso? Dice, y no desmayaba, decía la palabra. No desmayar es algo desafiante. Le voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo atrás, yo tenía 15 años y me invitaron a la única maratón que corrían. El colegio, lo que tengo de recuerdo que era en la calle Colón, a la altura de la calle Avellaneda, que hay una plaza grande, la Plaza Colón, y estaba justo al frente, salía de ese edificio que es una iglesia. Y yo lo veía altísima, como lo es hoy en día. Y había miles de jóvenes y gente que se había preparado para correr, ¿sí? Entonces me acuerdo que saca un arma, sin un arma, pero era de esas que son para salir, porque la habían hecho bien, y dispara hacia arriba, ¡pah! Un tiro así nomás salió. Yo pensaba que iba a salir más fuerte. Y todos salimos. Yo me había puesto más o menos, yo trataba de buscar el lugar más adelante, pero obviamente había miles y miles y había gente bien preparada. Y yo creo que había ido con un jean y una remera, hermano, para correr. La cuestión es que salen todos y empezamos a correr y sucede lo que nunca esperé. ¿Qué sucedió? No sé quién se le ocurrió caerse. La cuestión es que ahí fuimos miles. Yo no creo, no hubo ni muerto, porque podría haber, porque muchos nos pisamos. Y yo caí porque simplemente lo único que sentí es que algo me tiró para abajo, porque claro, la gente me caía encima, yo caía arriba de la otra, y así. Y intentaba salir y no podía, y estaba ahí tiempo y no podía, y tenía mucha gente, y la gente te pisaba la mano, que te pegaba con la pata en la cabeza, y estas cosas. Entonces cuando yo logro levantarme, me abro así y empiezo a correr, lo primero que hago es levantar mi vista en la Avenida Colón, yendo para el centro, y cuando veo, no sé si 10.000 personas allá adelante, ya me llevan 5 cuadras, 6 cuadras. Dije yo, acá, Dios no me hizo para esto, dejo acá. No había hecho ni 20 metros, porque eso era. Y dije, no, voy a persistir. Y dije, empiezo. Y mire cuál, yo creo que es una enseñanza de Dios. Porque hay muchas enseñanzas que Dios te hace sin darte cuenta. Yo tenía 15 años, los 21 lo conozco. Entonces empecé a correr y mi iniciativa era, ya pasé a 1, ya pasé a 2, tengo 10.000 adelante. Pero, y estaba muy lejos, y los otros eran semiprofesionales, no sé. Y la cuestión es que yo veía que ya no era el último, o sea, no era de los últimos, atrás mío había otros, pero yo pasaba, porque algunos se levantaban, y bueno, ya me pasé al rengo, ya me pasé al que todavía se quedó sentado porque le duele el pie o porque le pisaron la mano, no sé. Y yo ya me dije, ya me pasé 10, ya me pasé 20, ya me pasé 30, pero veía que los otros corrían fuerte. Entonces yo seguí y miraba que siempre estaba pasando a 1, a 2. Y en un momento me pasa lo que me pasó muchas veces y que tal vez seguramente le pasó a usted. Me agarró un dolor acá, y me empezó a doler. Entonces empecé a correr y ya dije, no, acá. No sé si a alguien le pasó que le dolió muy fuerte, pero muy fuerte, ¿me sabe entender? Entonces dijo, yo acá corto.
Y dije, no, y algo me decía, seguí, Gustavo. Yo con mis jeans, flaquito, no creo que tenía 40 kilos más. Eso sí, era una luz en ese sentido. Pero no era acostumbrado a correr, por eso me sucedía eso. No sabía respirar, no sabía. Y entonces corría. Y yo veía que algunos hacían trampa y algo, yo digo, voy a hacer trampa de doblar antes, no sé cómo era la cosa, porque y yo decía, ¿y si hago trampa? No, voy a seguir por donde tengo que ir. Entonces corrí con ese dolor hasta que se me fue. La persistencia, hermano. Cuando llego al lugar, no era un maratón de 42 kilómetros, me supongo que debe haber sido 10. Pero cuando llego al lugar, mi entusiasmo, porque había visto pasar a muchos, aún con el dolor pasé mucha gente, es llegar. Cuando llegué, cuando llego prácticamente no me tiré al suelo, pero me agaché mucho. Y lo primero que le pregunto, algunos me decían, bien, llegaste. Cuando llegué le digo, ¿cuántos llegaron antes que yo? ¿Cuántas personas? Porque había una sensación. Me dice, saliste séptimo campeón. Tremendo. Perdón. Wow, sí, corre camino, dice el pastor. Tremendo, porque ¿saben qué? Fue una victoria poderosa para mi vida. No la pude disfrutar con nadie. Yo no recuerdo que mis padres, mis hermanos, mis amigos me hubiesen dicho, ¿cómo te fue? Porque todos tienen una perspectiva de lo que sos vos. Yo sabía lo que era y sabía que era un hilacha, pero algo sucedió ahí porque no se puede salir séptimo encima si te caíste y te pasaron todos por encima. Pero estoy hablando de la perseverancia, de ser desafiante, desafiarte el seguir. Lo que hizo esta viuda, desafiarte, aunque este juez ya la trataba mal, ya le decía, y el juez dijo, bueno, para que esta mujer ya no me canse, le voy a otorgar lo que ella me está pidiendo. Y dijo Dios, yo pienso que esta es una historia real que Dios vio y dijo, fíjense con lo que hace el juez injusto. ¿Acaso yo no haré las cosas que me pidan mis hijos, mis escogidos? ¿Saben cómo tenés que vivir? Como un escogido y una escogida de Dios. Un escogido y una escogida de Dios empieza a vivir en lo sobrenatural. Un escogido, una escogida de Dios hace y cumple la voluntad de Dios. Y es allí donde Dios suple toda la necesidad. Si a vos te preocupa tu vida y las cosas que te rodean, eso tiene que salir de tu vida, porque si vos buscas la voluntad de Dios, Dios la va a cumplir a todos. Por eso que dice la palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. Hay gente que buscan las otras cosas y no el reino de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que hay una oportunidad que Dios nos da de que podamos ser perseverantes. Por eso se llama la oración perseverante. Que vos percibas, que vos no te frenes, que vos sigas. Y muchas veces no recibimos lo que estamos pidiendo, es porque el enemigo sabe que en el mundo espiritual están sucediendo una guerra, una batalla, donde muchas veces las situaciones comunes te hacen desestabilizar y dejas de orar, o empezás a pecar, o te equivocás, o tomar malas decisiones, y todo eso frenan la bendición. ¿Se dan cuenta que Dios, si quiere suplir sus necesidades, el problema es que el enemigo toma muchas veces esas bendiciones porque vos no perseveraste o porque vos no frenaste en oración? Digamos, el enemigo muchas veces toma de que vos ya dejás de orar, o porque vos directamente bajaste las manos, digamos en cierta manera, de lo que estabas haciendo y pidiéndole a Dios. Entonces yo creo que Dios quiere que nosotros hoy día nos volvamos a Dios de todo corazón y le clamemos a Dios como esa viuda.